Bueno, sala llena, chicos. Cuánta presión, ¿no? Cuánto interés que despierta esta temática y cuánto temor también, cuánta incertidumbre. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar del futuro del trabajo, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial está impactando en estas áreas y a nivel talento y a nivel habilidades. Así que, bueno, gracias. Y voy ahí de lleno a esa gran pregunta que tiene que ver con habilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que necesariamente van a tener que estar para no quedar obsoletos, ¿no? Como colaboradores de una organización, como líderes de una organización? No sé, quién quiere arrancar, podemos arrancar en orden, si quieren. Dale. Dominique, te doy la palabra. Gracias, Rocío. Bueno, si pensamos en habilidades, una de las cosas que nos estamos cuestionando principalmente nosotros es que las habilidades son aquellas que son skills o los atributos, es decir, que traemos cada uno de nosotros dentro de decir, nuestras capacidades, ¿no? Y las que para nosotros, y para mí particularmente, toman más relevancia son aquellas que están relacionadas con el pensamiento crítico. Es decir, en el momento en el que estamos atravesados por la IA, obviamente vamos a tener que atravesarnos y poder involucrar, es decir, cómo estamos pensando nosotros y qué es lo que traemos distinto a ese punto. El otro es el factor humano del líder, ¿no? Cómo el líder acompaña al momento crítico en el que su equipo o él mismo está direccionando y atravesado, como decía recién, por la IA. Y creo que algo que es clave es la curiosidad. La curiosidad es una habilidad que claramente se nutre y es el que tenemos que nutrirnos todos, es decir, para traer la IA a nuestra realidad, pero al mismo tiempo challengearnos a algo distinto. Suscribo. Difícil seguir después. Sí, dejo la vara alta, pero sí está bueno. Es difícil a mí que voy a hacer. La tenés difícil, quiero que sea. Vamos a hacer convivir las ideas, ¿no? Exacto, Voy a tratar de eso se trata. suscribo y trato de agregar algo para no redundar. Siempre que pienso en esta pregunta, como la trato de estructurar en dos partes, me gusta pensar primero en qué consideramos la inteligencia humana, ¿no? Primero, qué es lo que nos hace más humanos, o el contorno del humano en este caso. A mí me gusta una definición de Piaget que dice que la inteligencia es eso que usamos cuando no sabemos qué hacer. Entonces me habla un poco de movernos en esa incertidumbre, ¿no? Entonces creo que es una habilidad fundamental eso de... Tenemos una incertidumbre grande hoy en todo lo que hacemos, laboralmente sobre todo. Hay mucha incertidumbre de lo que va a venir. Entonces esa capacidad de saber definir, de tener un pensamiento crítico, de saber hacer algo bueno con la poca información que tenemos a veces o con una herramienta nueva. Estamos llenos de herramientas nuevas todos los días. Pareciera como que estamos viviendo, recién hablaban de la revolución industrial, y hoy pareciera como que estamos viviendo una revolución cada 2 semanas, más o menos. Hoy las estrategias de las compañías parecen muy volátiles, ¿no? Digo, como que quizás hay un game changer en un mes que está saliendo o se está lanzando algo nuevo. Entonces me parece que eso de adoptar las cosas nuevas, tratar de sacarle provecho rápido, saber moverse rápido en esa incertidumbre, creo que es una característica fundamental. Y una cosa que agrego es la frugalidad. Esto es un concepto que robé de AWS, pero es un poco eso de la gestión de la escasez, ¿no? De gestionar con poco, de buscar esas eficiencias y de empezar a entender los recursos limitados y sacarle el mayor jugo y de hacer cosas que sean costo eficientes, ¿no? Creo que estamos de cara a un paradigma donde la eficiencia, la productividad, la gestión de los costos es fundamental. Esteban. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente coincido y cada vez me queda menos para decir. Claro que es más chico Pero vos recién hablaste de inteligencia y parte de la inteligencia que tenemos los humanos es la capacidad de adaptarnos, de aprender cosas nuevas y por ahora estos grandes modelos de lenguaje con los que estamos trabajando, que son los que están desarrollando este gran cambio tecnológico, todavía no tienen esa capacidad. Entonces, los humanos todavía conservamos la capacidad de aprender, de entender contextos, de abordar tareas muy complejas que los modelos todavía no lo pueden hacer, o no lo pueden hacer bien. Entonces, esa es una ventaja, si quieren, competitiva que todavía nosotros tenemos para nosotros, precisamente. Esa creo que es una habilidad que es difícil que cambie en el mediano plazo. Como bien dijeron antes, el pensamiento crítico, la capacidad de entender el negocio, son todas cosas que todavía las tenemos nosotros y el modelo las incorpora a través de un prompt, a través de algo muy superficial.
Entonces, ahí esa acepción de inteligencia todavía sigue siendo nuestra, sigue siendo inteligencia humana y no artificial. Yo creo que un poco va a ir por ahí lo que vamos a conservar en el largo plazo. Marcelo, ahora sí. Bueno, para complementar, porque ya está difícil, si no. No, lo que sí es cierto es que las habilidades técnicas ya cada vez, digamos, son importantes, pero cada vez lo que se busca es gente con, además, combinar capacidades humanas, como decían todas las que decían ustedes. Si tuviera que, no sé, nombrar tres que que los nombraron, una es en nuestra última investigación de la ventaja humana, tendencias globales para el futuro del trabajo. Justamente uno de los puntos que mencionamos es la alfabetización de IA como concepto, digamos, abarcador. Nosotros hacemos todos los años una encuesta de escasez de talento, que la hacemos ya hace muchísimos años, y este año ya los empleadores que buscan talento tecnológico ya nos están diciendo que les cuesta más conseguir gente con habilidades de IA que los skills tradicionales, con lo cual, digamos, todo esto que significa, de alguna forma, entender cómo funciona la IA, ver cómo puedo implementarlo en los flujos de trabajo y, por último, bueno, aprovechar al máximo. Eso es importante, poder conseguir gente que tenga eso y tener esas capacidades. Lo que hablaban antes, la adaptabilidad y la disposición a aprender, porque justamente los conocimientos técnicos cada vez son más cortos de duración, con lo cual necesitamos ir sumando. Y lo que mencionaba antes, el pensamiento crítico con juicio ético. Por un lado son las habilidades más difíciles de automatizar, si es que no se puede, y por otro lado todo lo que salga de la IA los humanos los tenemos que ir revisando, analizando y auditando, con lo cual ambas cosas son importantes. Traigo un poquito esto que decías de la escasez de talento, ¿no? En este escenario donde la IA gana más protagonismo, y ahí tal vez en el caso de ustedes que están al frente de una compañía, ¿cómo están trabajando o qué estrategias están desarrollando o deberían desarrollar como empresas justamente para identificar esos colaboradores que sí tienen ese talento, que tienen esas habilidades y que están dispuestos a adoptar todas nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar? ¿Cómo se trabaja en el día a día para lograr eso? Nosotros nos enfocamos principalmente en un concepto que le llamamos metaskills. Más que skills, creo que son atributos, es decir, que traemos cada uno de nosotros. Y esto nos sirve no solamente para el proceso de reclutamiento, sino que también para aquellos talentos internos que tenemos dentro de la organización. Estos metaskills no son, pero están combinados con nuestro DNA, nuestra cultura de organización, cuáles son los valores, es decir, que nosotros valoramos y queremos, es decir, prevalecer en la organización, pero principalmente están abocados a cuál es este pensamiento crítico, líder humano y la curiosidad dentro de nuestra organización. En estos últimos 2 años venimos trabajando fuertemente en el crecimiento de nuestra organización y lo que nos estamos presentando este año es combinar, ¿no? Cómo ayudamos a nuestra organización a desarrollarse, pero al mismo tiempo en el contexto de la IA. No solamente para los líderes, sino que para todos en combinación. Y acá lo que vamos a traer y poner en juego es aquellos meta skills que se conectan y despiertan aún más curiosidad, aún más pensamiento crítico y liderazgo humano en la esencia de la organización. Con lo cual vamos a hacer eventos, tenemos distintos entrenamientos, pero principalmente creo que algo interesante es asegurarnos primero que podemos democratizar el acceso a las distintas herramientas que existen, por lo menos en Philip Morris hoy. Y eso lo que hace es darle la alternativa a la gente de que por su propia curiosidad pueda obviamente acceder a esa herramienta y experimentar, equivocarse, adaptarse y contagiar a otros, ¿no? Creo que también se trata de eso. Cristian. Nosotros estamos haciendo una transformación de la compañía, ¿no? Estamos con distintos equipos interdisciplinarios trabajando en como todos los foundations que necesitamos para que la compañía
vaya a un estadio de AI First, ¿no? Y AI Ready para atravesar todos los procesos. Creo que la invitación hoy en día es a repensar los procesos, no simplemente poner AI en cada una de las cajas, ¿no? Vemos que en líneas generales la gente está reinteresada en capacitarse. Tenemos planes y programas de capacitación para todos los Nexters, para todos los colaboradores, con distintos journeys y career path para formarte en todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles y las plataformas que también construimos. Nosotros construimos plataformas para que, como recién comentaba, para democratizar, para que todos puedan usar y hacer uso y a la vez formarse y tener esa capacidad transformadora. Creo que si hoy simplemente nos dedicamos a automatizar un proceso que es ineficiente o a ponerle una inteligencia artificial a un proceso que es ineficiente y simplemente lo que queremos es que no lo haga una persona, sino que lo haga una línea de código, creo que estamos cayendo en un error. Creo que lo que nosotros buscamos es aprovechar y repensarlo y decir, bueno, ¿cómo esto puede ser operado mejor, de una manera más eficiente y cómo lo podemos repensar desde el origen, ¿no? ¿Para qué? Para darle un mejor servicio, para agregar valor a nuestros clientes, en definitiva. Así que nosotros estamos atacando por varias aristas el tema de decir, vamos a dar la posibilidad de que cada uno se forme y tenga todas las herramientas para transformar la compañía. Marcelo, desde tu posición, ¿qué es lo que están viendo a nivel más macro, si se quiere, en las organizaciones respecto de esto que comparten ellos? Y que, bueno, un poco lo que yo te preguntaba. Por un lado, en la encuesta esta que nombraba antes, 73% de los empleadores dicen que tienen dificultad de contratación de talento tecnológico, que son 11 puntos porcentuales más que el año pasado. Es decir, está siendo más difícil, no menos. Y es casi el mismo porcentual que es el promedio del mundo, con lo cual la dificultad de talento tecnológico sigue siendo alta. En ese sentido, lo que las empresas están haciendo es, por un lado, creo que lo más importante, que es invertir en upskill y reskill de sus trabajadores. Eso hay como un consenso de que eso es lo que tienen que hacer. Y después, por otro lado, temas menores como ser más flexibles en los horarios para que la gente no se vaya y pueda, de alguna forma, mejorar, digamos, su vida personal, trabajo. También más flexible en la alocación del lugar de trabajo de la gente. En menor medida aumentar salarios, donde querés retener a alguna persona. Y después, si hay dificultad, digamos, para poder armar los equipos, muchas empresas lo que están haciendo es salir a contratar, bueno, como Experis, por ejemplo, salir a contratar empresas que puedan, digamos, tercerizar parte de la fuerza laboral y así completar los proyectos que tienen. En este escenario, las entidades académicas tienen un rol fundamental también, ¿no? Y ahí voy a Esteban un poco para que charlemos sobre, bueno, cuáles son esos cambios que la academia tiene que hacer o están pensando hacer en función de todo esto y en función de esta escasez de talento y esta dificultad que comentaba Marcelo en cuanto a acceder, ¿no? a esos perfiles que hoy el mercado demanda y que probablemente desde la academia tienen ahí mucho para aportar. Sí. Yo creo que si yo tuviese que elegir una carrera universitaria ahora, sería muy difícil porque evidentemente hay muchos mensajes contradictorios. Por un lado hay muchos mensajes, en el ámbito de la programación, la informática es bastante claro, donde siempre se dice en X cantidad de tiempo la programación, la informática va a quedar obsoleta, todo lo va a resolver un agente, todo lo va a resolver un modelo de lenguaje. Y yo creo que no es así, que precisamente lo que se necesita ahora es aún más educación y mayor formación. Porque, por ejemplo, es muy claro donde las limitaciones de estos modelos en este momento que efectivamente pueden exponenciar el trabajo de algunas personas, pero también lo pueden alentecer, lo pueden degradar. Entonces, es necesario personas muy formadas, sólidamente formadas, que puedan discernir o ayudar al prompt, al modelo de lenguaje, a hacer el trabajo de manera correcta. Entonces, por ejemplo, también con lo que mencionaban recién, probablemente de acá a unos años, lejos de necesitar menos roles informáticos, probablemente necesitemos muchos más.
tanto que estén usando la AI para resolver algún problema, como desarrollando herramientas específicas de AI para otros problemas específicos. Yo, personalmente, si tuviese que elegir una carrera ahora, tal vez sería informática, porque me parece que se vienen cosas muy interesantes. Efectivamente, los roles ya se está viendo que van a cambiar, no estamos negando el cambio. Y la academia, la universidad, se está adaptando a esos cambios, por ejemplo, en aquellas carreras que lo necesiten con formación AI en específica para desarrollar inteligencia artificial. Por ejemplo, con doctorados en inteligencia artificial, maestrías en inteligencia artificial, las ingenierías en informática ya tienen, digamos, minors o títulos con orientaciones en inteligencia artificial. Y después hay un montón de carreras que lo que tienen que hacer es adoptar la inteligencia artificial como una herramienta más en toda la caja de herramientas que deben tener, que precisamente los ayude a incorporar la inteligencia artificial para potenciar su trabajo, no para reemplazarlo, sino para... es el equivalente a cuando aparecieron las computadoras, bueno, todos nos tuvimos... yo por suerte ya existían cuando yo empecé a trabajar, pero en algún momento hubo que hacer una educación informática para aprender a usar la computadora. Acá es un poco lo mismo, pero lo que va a suceder es roles que se transforman y la universidad tiene que acompañar ese... Y desde el lado de la empresa, ¿cuáles son las cosas que ustedes están necesitando de alguna manera y cómo colaboran para que también la academia vaya evolucionando conforme evoluciona el mercado laboral, la demanda que hoy la inteligencia artificial tiene con los procesos de una compañía? ¿Quién arranca? Cambiamos el El Por orden, favor. te toca. A ver, recién hace un ratito charlábamos algo que creo que estamos vivenciando hoy en día en Naranja X, que creo que es, por lo menos para mí, fue bastante iluminador porque veníamos capaz con muchas noticias hace meses. Había como una tendencia de que se creía de que los perfiles más juniors ya no iban a ser tan necesarios, de que de golpe los modelos estaban ya reemplazando tareas básicas o simples que podían reemplazar lo que hace un desarrollador junior, por ejemplo. Hoy más que nunca yo creo que en la mixtura de los equipos, creo que los equipos necesitan juniors, se necesitan seniors también, y también son híbridos. Hoy en día hay agentes formando parte, agentes digitales, ¿no? Digamos, de LLMs formando parte de los equipos. Pero me parece que nosotros tenemos un programa de jóvenes profesionales, se llama Talento Flux, donde hacemos un scouting, buscamos gente que la quiera romper, gente de alto potencial, que se enamore de la cultura. Nosotros, nuestra piedra angular es la cultura de la compañía, ¿no? Y sobre eso nos apoyamos mucho para convencer a la gente que se enamore de nuestro propósito. Y de repente vemos hoy en día, les contaba recién acá a mis compañeros del panel, uno de los proyectos más relevantes que estamos haciendo en el área de tecnología lo está siguiendo y encarando y desarrollando principalmente un Talento Flux, ¿sí? Vive 20 años que casi que le dieron los botines y entró a la cancha y la primera pelota la paró de pecho y salió jugando. Perdonen la analogía futbolera, pero... y en cierta forma, digo, esa adaptabilidad, ese hambre, ese enamorarse de un propósito, lo sigo viendo mucho en los más jóvenes también, sin creer que no hace falta seniors para nada, ¿no? Lejos de eso. Pero sí creo en la mixtura de equipos. Creo que todavía hay un aporte enorme que le hace a esa gente joven, que también va a ser la que mejor quizás comprenda a los clientes del futuro, ¿no? Entonces me parece que eso de las universidades que sean como catalizadoras y formadoras de gente que se adapte a las nuevas herramientas, que adopte rápido una tecnología, que entienda cuando un conocimiento ya está obsoleto y hay que ir por otro lado. Yo tengo recuerdo cuando estudié ingeniería, todavía me acuerdo un montón de cosas, pues formó mi forma de ver los sistemas. O sea, mi pensamiento sistémico creo que fue en la universidad y hace 20 años. Ni siquiera es que estamos hablando de algo que tiene que cambiar en la universidad. Creo que la universidad tiene ese rol todavía, o siempre lo tuvo, ¿no? De empezar a enseñarte a pensar. Y si estás estudiando sistemas, bueno, ¿cómo funcionan los sistemas? ¿Cómo existen, digamos, una acción en una parte del sistema? ¿Cómo repercute? Esas cosas no te las olvidas más. Y creo que hoy en día, potenciadas con más flexibilidad, más adaptabilidad, creo que es clave para las empresas también. Y cierro con esto. Hoy en día esos chicos jóvenes están haciendo una inversión en una empresa viniendo a atacar un problema real de 10 millones de clientes que tenemos actualmente, ¿no? Entonces me parece que eso es poderosísimo
y es como un greenfield enorme, ¿no? Para una persona joven que se enamore de eso y quiera resolverlo. Tal cual. Dominique, ¿tenés algo para aportar desde Philip Morris que Sí. estén viendo? O Nosotros- demandando, ¿no? Como empresa. Sí, tal cual. Estaba escuchando y un poco lo que reflexionaba es, claramente tenemos una acción acá para seguir generando más sinergias entre la educación y las compañías, las organizaciones, de la forma y el tamaño que sean, principalmente porque cuantos más casos reales, de situaciones reales traigamos, creo que podemos adelantarnos a aquellos que están experimentando, puedan enfrentarse a esas propias realidades, ¿no? Con lo cual, tantos casos como reales en las universidades, tantos casos como jóvenes profesionales, pasantes, es decir, cualquier tipo de experiencia dentro y fuera, de un lado y del otro, son cosas que nos van a acercar y nos van a ayudar a experimentar lo más rápido posible. Y en base a eso también, es decir, en Philip Morris, nuestra transformación es gigante. Claramente no la vamos a poder hacer solos, y esto es un poco lo que nos estuvimos dedicando en los últimos un poco más de 10 años. Nuestro propósito es el libre de humo y eso es revolucionario, con lo cual esto está siendo atractivo, es decir, para muchas personas. Y necesitamos de esas conversaciones reales para poder atravesar la transformación interna, obviamente, que tenemos que generar, dejar de ser una organización que produce y comercializa cigarrillos, a empezar a posicionar nuestros productos libres de humo para una realidad que reduzca el daño en los adultos fumadores. Con lo cual, desde ese lugar es algo que es poderoso también en atraer y llamar a los jóvenes, en empezar a practicar en early stages, ¿no? Marcelo, un poco alineado con esto que comentan puertas adentro, ¿no? De lo que están haciendo. ¿Qué es lo que ven a nivel contexto que está pasando en ese ida y vuelta con la academia? ¿O qué es lo que considerás que debería abordarse? Sí, yo lo que iba a decir, por un lado, cambiar los programas educativos tampoco son tan rápido, porque uno tiene que readaptar, hacer la currícula, presentarlos a las autoridades y lograr la aprobación. Pero mientras tanto, lo que sí se puede hacer es o crear carreras nuevas, como están haciendo, o también complementarlo con cursos, clases especiales, bootcamps, cualquier cosa que logre achicar esa a veces brecha que hay entre lo teórico y lo práctico, y por otro lado, complemente la educación. Por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, obviamente hay que acercarse a la academia para contar cuáles son las demandas que tenemos las empresas y que las instituciones educativas lo tienen que saber de parte nuestra, mejor que tengan el feedback nuestro. Y también, digamos, que es una práctica bastante común en casi todas las instituciones educativas, es complementar sobre todo el trabajo final, la última materia, con experiencias reales en empresas. Por ejemplo, donde yo doy clase, la última materia, que es el trabajo final, es un caso real en alguna empresa real, con alguna problemática real, donde los alumnos tienen que ir, desarrollar esa propuesta, conseguir la aprobación de su cliente para poder aprobar la materia, si no, no la aprueba, tiene que seguir. Entonces, toda esa experiencia, lo que logran los alumnos es tener algo real de empresa, entender el negocio, que era lo que hablaban antes, entender cuál es la problemática, poder construir la solución, entregarla y que esté ok. Con lo cual, esa parte tiene que, seguir y estar, más que nunca. Claro. Bueno, un poco, me gusta lo que dice Marcelo, un poco está ese preconcepto de que tal vez las universidades son monstruos que se mueven un poco lento, y la realidad es que es medio ambivalente, se mueven lento pero también se mueven rápido, y efectivamente está bien que en algunos casos sea lento, porque como dijo Cristian antes, por un lado la universidad te tiene que enseñar a aprender, entonces, y eso es algo que se logra, que es un proceso que lleva su tiempo. Pero eso es lo que después te permite salir al mercado laboral y adaptarte a situaciones nuevas. Por otro lado, también todas las carreras tienen un corpus de conocimiento que es casi atemporal. Un ejemplo muy sencillo es los modelos fundamentales de Machine Learning y aprendizaje automático
algunos tienen ya 80 años y solamente tienen como un lavado de cara, pero siguen siendo... La estadística está ahí. La estadística sigue siendo la estadística. Pero por otro lado también son bichos que se mueven rápido. Entonces, efectivamente, se adaptan los planes. Vos mencionaste las vinculaciones con empresas. El ITBA, por ejemplo, es una institución que tiene fuertes vínculos con las empresas. La mayoría de los estudiantes de la universidad terminan haciendo un tipo de pasantía o trabajo final asociado a una problemática de la industria. A veces también académicas, pero también, sobre todo de la industria. Entonces, y me parece que está bien que la universidad haga ese doble juego de, en algunos casos, moverse lento, tener como cierto conservadurismo en cuanto al conocimiento que tenemos que impartir y por otro lado ser ágiles para adaptarse a los contextos que estamos atravesando. Marcelo, vuelvo a vos para preguntarte un poco y vuelvo a la empresa y al día a día en este proceso de reconversión que de alguna forma tienen que transitar para que sus talentos se adapten a esta nueva era y potenciar esa adopción de IA, ¿no? En los equipos. ¿Cuáles son esas estrategias que ves que una compañía debería implementar justamente para transitar eso y reconvertir esos talentos con una mirada a mediano plazo, largo plazo? Mira, por un lado tenemos dos cosas. El World Economic Forum dice que en el 2030 40% de las habilidades de hoy van a cambiar. Por otro lado, en nuestra investigación que hicimos de la ventaja humana, 60% de las empresas dice que van a continuar invirtiendo más en automatización. Entonces, la reconversión de esos puestos de trabajo es una conversación ineludible, yo diría. O sea, tenemos que encarar qué vamos a hacer con toda nuestra fuerza laboral. La mayor parte, digamos, del consenso es invertir en capacitación, en lo que decía antes, en reconversión de la gente. Yo diría por 3 razones. Primero, porque al invertir en al invertir en recapacitación y en reconversión de la gente, estamos cuidando los empleos de esas personas para que sigan siendo empleables. En segunda medida, al estar recapacitando, esos proyectos de tecnología y de inversión tecnológica en automatización, en IA, van a tener mayor y mejores resultados, porque la gente está involucrada. Voy a tener mejor retorno de la inversión y además todo eso me va a hacer más competitivo, con lo cual, a la empresa, ¿no? Con lo cual, digamos, el camino seguro es la reconversión de los puestos de trabajo, revisar cuáles son las tareas que voy a delegar o traspasar a la IA, a la automatización, cuáles son las que va a quedar en la que vamos a hacer los humanos, revisar esos roles, a ver cómo va a rearmar los roles de la gente y capacitarlos. Cristian, ahí un poco alineado con lo que menciona Marcelo, ¿cuáles son las tareas que hoy siguen siendo del humano, digamos, y cuáles están pasando a la IA en el día a día? A mí me gusta pensarlo de esta manera. Nosotros hablamos muchas veces en Naranja X de experiencias recontra wow, ¿no? Ese diferencial, yo tengo la certeza de que siempre lo termina siendo el humano, hoy en día. Un modelo de lenguaje tiende a responder o tiende a darte una respuesta que es la que mejor le calza a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces es una regresión a la media, en cierta forma, ¿no? Es como la respuesta que más o menos deja a todos contentos. Yo creo que las experiencias que realmente sean memorables o realmente cómo podemos hacer sentir un cliente o cómo podemos hacer un diferencial, yo creo que ahí es donde sí o sí necesitamos todavía de los humanos. Creo que eso no es replicable por el momento, o por lo menos con la tecnología que existe hoy. Que avanza rápido, avanza rapidísimo. No tengo duda de eso. Lo vemos lo que hacía un modelo hace 2 años, lo que hace hoy. Avanzó un montón, pero creo que la diferencia siempre la sigue haciendo el humano, en la forma en la que implementamos eso, en el tono que le damos a eso, en lo que queremos buscar. Y creo que siempre la clave es ¿para qué queremos la tecnología? ¿Qué queremos resolver? Y cuando el humano está dedicado a pensar en qué problema quiere resolver, y la tecnología es un instrumento para, y no un por qué. Digo, no es ponerle la tecnología por ponerla, ¿sí? Porque es fancy o porque está de moda o porque todo hay que poner inteligencia artificial en todos lados y es el martillo que le pega a todos los clavos.
Entonces, me parece que mientras no perdamos el foco en eso, en que las personas son las que tienen que pensar hoy la solución de los problemas de los clientes. O sea, por lo menos en las empresas nosotros hacemos mucho foco en eso, ¿eh? ¿Para qué? Y ahí arrancamos el camino de construir la tecnología. No primero la tecnología y después el problema. Entonces me parece que mientras sean los humanos los que toman esas decisiones y tengamos un uso, digamos, ético y consciente de la tecnología, podemos también hacer el diferencial con la tecnología, ¿no? Llegar mucho más a escala y dar mejores experiencias a los clientes, sabiendo que la diferencia tanto ha sido como en los grandes saltos en los aprendizajes de los modelos, lo dio la intervención humana también, ¿no? En mejorar los modelos. Creo que también ahora a la hora de la implementación es igual. Dominique, desde tu rol y el área que liderás, ¿cómo están viendo eso? ¿Cuáles son esas cosas que todavía dejan a criterio humano y cuáles consideran que pueden delegar a la IA? Principalmente lo que nos estamos enfocando hoy es en respondernos de alguna manera el por qué, ¿no? La IA viene a atravesar algunos de estos roles. Estamos pensando en quizá cuáles son los roles que van a dejar de existir, para nada. Es decir, realmente creo que la IA viene a amplificar, es decir, los roles y las responsabilidades que tenemos en las organizaciones. Y eso nos va a abrir puertas hacia cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Es decir, cómo queremos seguir definiendo nuestra cultura de organización, cómo queremos seguir desarrollando nuestro talento, cómo queremos seguir acompañando, es decir, como líderes en este desafío tan importante que tenemos, y cómo nuestra cultura, al fin y al cabo, tiene que cada vez estar más sólida para asegurarnos de que esto no termina siendo un diferencial hacia abajo, ¿no? Sino que realmente topando y aprovechando el mensaje hacia lo mejor. Marcelo, trajiste muchos datos, algunos un poco más alarmantes que otros, algunos para estar atentos. En esto que consulto, que tiene que ver con qué dejamos a la IA y de qué nos hacemos cargo como humanos, ¿qué podés sumar o qué es lo que estás viendo, ¿no? ¿Qué nos muestran los datos? No, a ver, las habilidades y las capacidades humanas van a ser, yo diría, mientras la IA va avanzando, lo humano tiene más valor, porque en definitiva sí, la IA nos va a hacer algunos flujos, nos va a resolver algunos temas, pero la mirada humana va a estar ahí y cada vez va a tener más importancia, con lo cual yo diría es más humano, no menos humano, digamos, el futuro. Acá me gustaría, los voy a hacer pensar un poquito y hacer futurología de alguna manera. Me imaginaba pensar en una carrera del futuro, ¿no? Difícil pensar en ese plan de estudio y un poco ya lo venimos hablando. Ya lo tenía acá atrás. Acá tengo. Toma nota. ¿Cuáles son esos ejes que deberían tener, muy cortito, para cerrar, en una palabra, si se quiere, pensando en esa carrera que genere empleo, ¿no? Y no que nos haga perder esa posición en una organización? Yo diría, que creo que replicando un poco lo que dijiste vos, Esteban, es que esa carrera nos ayude a aprender, ¿no? Es decir, creo que esa va a ser seguir siendo la base, es decir, para seguir teniendo el pensamiento crítico, para seguir teniendo esa curiosidad y traer el factor humano, ¿no? Es decir, la pasión por querer aprender algo nuevo y por involucrarnos y llevarlo a la práctica lo más rápido posible. Obviamente depende de cada carrera, pero como decíamos antes, todas las carreras vienen con preguntas propias más que respuestas. Entonces, todas las carreras están atravesadas por estas problemáticas y eso es lo que sí o sí se tiene que seguir enseñando. ¿Cómo va a ser de acá a 5? Uno dice 5 años y tal vez sucede en un año, uno dice 5, tal vez sucede en 20, nunca lo puedes saber, pero ese corpus de conocimiento atemporal tiene que estar. Esa forma de aprender a pensar tiene que estar. Después sí, va a haber herramientas que van a estar cambiando y sin duda la inteligencia artificial va a ser una de ellas, como la conocemos ahora o como tal vez la conoceremos de otra forma en X cantidad de tiempo. Pero sí o sí, la carrera tiene que estar asociada a los problemas que queremos resolver.
no a conocimientos o herramientas fancy del momento que tal vez vinieron para quedarse y tal vez en un año pensamos y decimos, mira lo que estamos haciendo en ese momento. Eso no lo sabemos. Yo haría foco en construir las carreras con las habilidades que sabemos que necesitamos más que con los conocimientos técnicos. Por ahí los básicos son los básicos, pero sí, digamos, hacer foco en las habilidades que sabemos que el mercado pide y que las necesitamos. Algunas ya las hablamos, ¿no? Adaptabilidad, ganas de aprender, pensamiento crítico, resolución de problemas, que no lo hablamos antes. Y algo muy importante es colaboración, comunicación y trabajo en equipo. Muy bien. ¿Querés terminar? ¿Tenés algo para sumar? No, sumar simplemente como esa reinvención constante, ¿no? Digamos, formar y como potenciar esa capacidad de reinvención constante y de que también un poco las personas puedan diseñar su propio rol del futuro, ¿no? En las compañías. Me gusta eso. Gracias a los 4 por estar hoy. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.